Buen día, alumnas y alumnos. Buen día, licenciado. Buen día, licenciado. Después de las clases, los exámenes, el primer examen parcial, retomamos las mismas. Estamos desarrollando el entorno, para que recuerden un poco. En el entorno desarrollamos la primera variable, el Producto Interno Bruto. Ahora vamos a desarrollar la segunda, inflación. Tomen nota. Inflación. Comprende la continua y generalizada subida de los precios de los productos, bienes y servicios de la economía de un país a lo largo del tiempo. Lo que ocasiona pérdida del poder adquisitivo de la moneda de un país. Y se mide por medio del índice de precios al consumidor. Licenciado, ¿podría volver a repetir, por favor, y se mide? Y se mide por medio del índice de precios al consumidor, conocido como IPC. En Bolivia se considera periodos de un año para llevar el cálculo de inflación. Y está a cargo del Instituto Nacional de Estadística, el conocido INE. Causas que originan la inflación. Una causa es que la demanda de bienes y servicios, la demanda de productos, bienes y servicios, sea mayor a la oferta de los mismos. Que la demanda de productos, bienes y servicios sea mayor a la oferta de los mismos. Lo cual genera escasez
por consecuencia subida de los precios. Por ejemplo, actualmente la realidad, a raíz del tema de los fríos que hemos tenido en el mes de junio, en la zona de los valles de Santa Cruz, Magrana, Comarapa, Valle Grande, toda esa zona, han habido heladas y muchos agricultores han perdido sus cultivos. Ahí se produce, ustedes saben, las hortalizas, papa, cebolla, papa, zanahoria. Eso ha hecho que la demanda baje y ya en este mes de julio los precios en los mercados de estos productos de primera necesidad se han triplicado en algunos casos el precio. La oferta bajó por el daño climático de la helada, la demanda se mantiene, entonces esa oferta al bajar, la demanda se mantiene satisfecha y eso hace que suban los precios. Una segunda razón es que aumente, una segunda razón para que haya inflación es que aumente la cantidad de circulante monetario. En otras palabras, la liquidez de la economía de un país. Este tema ya lo explicamos en la política monetaria. Es importante tener en cuenta que la inflación ocasiona costos en el bienestar de la población en general. La inflación ocasiona costos en el bienestar de la población en general. Especialmente en los estratos de más bajos ingresos. Ocasiona costos en el bienestar de la población, especialmente en los estratos de más bajos ingresos. Vamos a hacer un ejercicio del IPC. El IPC, pongan en numerador, es igual a precio SU2, P2 menos P1 sobre P1. IPC es igual. Numerador P2 menos P1, precio 2 menos precio 1, dividido precio 1, P1. Y la inflación se mide en porcentaje. Veamos un ejemplo real que sucedió hace mucho tiempo en Santa Cruz. Hace unos 5 años, el azúcar tenía un precio de 5 bolivianos el kilogramo. En este caso es P1. Por razones alarmistas, el azúcar subió a 12 bolivianos el kilo. O sea, P2 en este caso es 12, P1 es 5. Aplicando la fórmula anterior, hagan el cálculo de cuánto fue la inflación en este producto con estos datos. El alumno que tenga la información
pide la palabra y explica el ejercicio. 140%. Muy bien, Paredes. Aranillo Paredes. Explique cómo hizo el cálculo, por favor. Lo que hice fue la operación que usted dictó, que es 12 menos 5 sobre 5, que es el P sub 2 menos P sub 1 sobre P sub 1. Luego lo multipliqué por 100 y me salió 140%. Muy bien, señorita. Correcta la respuesta y rápida. En el año 2020, la inflación alcanzó al 1% en Bolivia. ¿Alguna duda, alguna pregunta? En el año 2020, disculpe, licenciado, ¿en cuánto alcanzó la inflación? 1%. Sobre el tema de inflación, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ninguna, licenciado. Quiero hacer también la siguiente explicación. Cuando el nivel de inflación en un país es relativamente bajo, hay una influencia positiva para diseñar el sistema financiero. Cuando los niveles de inflación de un país son bajos, hay una influencia positiva para el diseño del sistema financiero. Porque hay estabilidad de precios, hay estabilidad económico-financiera en ese país, pero en otros escenarios sucede en la realidad, actualmente en la Argentina, por ejemplo, en Venezuela, cuando la inflación es alta, estamos hablando del color rojo que les explicaba, arriba del 20%, ahí hay influencia negativa para diseñar sistemas financieros. Quiero decir también para su conocimiento, las dos variables que hemos visto, Producto Interno Bruto e inflación, son las variables más utilizadas en el mundo entero. Más que cualquier otra variable económico-financiera que ustedes puedan pensar. Más que la palabra rentabilidad, más que la palabra utilidad, más que la palabra ingreso, los conceptos de eso, los más utilizados son inflación, pero primero Producto Interno Bruto y luego inflación. Normalmente estas dos variables siempre andan juntas. Cuando uno habla para hablar de la situación económica de un país, habla de Producto Interno Bruto y sí o sí tiene que complementar con inflación. Siempre andan juntas, yo digo. Todo estudio económico financiero que se hace en el mundo entero, en Bolivia o en Santa Cruz, por cualquier motivo, ya sea para diseñar la creación de un nuevo banco, para diseñar un plan estratégico de una compañía de seguro, para actualizar un plan del mercado de valores, por ejemplo. Normalmente las variables con las cuales se empieza es en este orden: Producto Interno Bruto e inflación. Con esto terminamos la variable 2, inflación. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Buen día, licenciado. Buen día, Morales. Yo tengo una consulta, pero no es sobre la inflación. Quería saber si al final de la clase podía despejarnos una duda que tenemos mi grupo sobre el trabajo de investigación grupal. Sí, lo hacemos, señorita.
Ya, Lisa, muchas gracias. Lo hacemos. Variable 3. Tasas de interés. El riesgo del tipo de interés es un riesgo de mercado. Que comprende la probabilidad de que una organización o entidad sufra pérdidas económico-financieras por movimientos adversos en las tasas de interés. Por ejemplo, para una persona que tiene un crédito bancario, suba la tasa de interés activa. O para un banco que suba la tasa pasiva. O que baje la tasa activa. Una pregunta, ¿por qué se llama tasa pasiva? ¿Y por qué se llama la tasa activa? La segunda pregunta. Hay 48 alumnos en aula. ¿Quién contesta? Se llama tasa pasiva porque representa una deuda para quien paga el interés o para quien paga la tasa. No me pregunto, yo estoy preguntando. Era esa mi respuesta, licenciado. Entonces haga la respuesta de una manera afirmativa, no con pregunta. Adelante. Se llama tasa pasiva porque representa una deuda para la persona que paga esa tasa. Está bien, en el fondo lo que dice Morales, lo vamos a decirlo de una mejor manera, pero en el fondo está bien. Se llama tasa pasiva porque es la tasa que se paga sobre los pasivos de una entidad. Cualquier tipo de entidad pública, privada, cualquier tipo de empresa que tiene pasivo, que tiene deuda. Normalmente los pasivos en las empresas en general tienen un costo. Y ese costo es la tasa de interés pasiva, las deudas que tienen contratadas. Por ahora Morales se calla, pero no vaya a denunciar por cortar su libertad de expresión. ¿Por qué se llama tasa activa? Todo menos Morales. ¿Quién contesta? Es la tasa que cobran las entidades financieras por los préstamos a las personas. Esa es la tasa, pero ¿por qué se llama activa? Está bien, usted me dice que es la tasa, correcto, muy bien, pero no me contesta la pregunta, ¿por qué se llama tasa activa?
Buenos días, licenciado. Buen día. Adelante, Durán. Se llama tasa activa porque es la tasa que los clientes pagan por los créditos que le da el banco. Y estos créditos representan lo que es la cartera del banco, por lo tanto va al activo. Para terminar su concepto, la cartera es parte del activo. Sí. Muy bien. Se llama tasa activa porque se cobra sobre los créditos de los bancos, dice la señorita Durán. Muy bien. Los créditos, podemos llamarles una cartera de crédito de un banco, y los créditos, la cartera que tiene un banco son parte del activo del banco. Muy bien. Por esa razón se habla pasiva y activa. ¿Cuándo sube la tasa de interés? Normalmente la tasa de interés sube en periodo de crisis económica en los países. Cuando la liquidez empieza a bajar, muchos depósitos, los clientes de todos depósitos grandes salen de los bancos. El dinero se va bajando y se va volviendo escaso. Ante esa situación, la tasa de interés tiende a subir, tanto la pasiva como la activa. En épocas de crecimiento económico, la situación es distinta. Normalmente hay liquidez en la economía de un país con crecimiento económico. En ese caso, la tasa pasiva y la tasa activa tiende a mantenerse o a bajar. Cuando hablamos de tasas pasivas, hablamos de financiamientos. Y cuando hablamos de tasas activas, hablamos de inversión, de asignación de fondos. Cuando se hace un análisis económico-financiero, ¿con qué concepto se empieza? ¿Con inversión o con financiamiento? ¿Y por qué? Me gustaría que hablen personas que no han hablado hoy en esta clase virtual. ¿Qué primero, la inversión o el financiamiento? ¿O es indistinto? En otra palabra, la pregunta. Licenciado, el financiamiento. Adelante, Burgo. ¿Está bien la respuesta? ¿Por qué? Porque Más fuerte, por favor. porque primero tiene que ver dónde va a colocar los recursos, o sea, de dónde va a conseguir los recursos para poder financiarlos. Antes no puede. Pero no te he entendido bien. Un poquito más lento y más fuerte. En el fondo, está bien la respuesta, pero quiero que tu compañero entienda bien tu respuesta. Por favor, Leonardo, adelante. Porque primero tiene que ver, o sea, de dónde va a obtener los recursos para poder hacer la colocación correcta de esos recursos. Por eso tiene que primero ver el financiamiento para poder después invertirlo. Muy bien. Todo proyecto empieza con disponer de un financiamiento. Normalmente, cualquier cálculo que se hace se empieza por la tasa pasiva, el costo de la fuente de financiamiento. Podemos tener el mejor proyecto del mundo, el más rentable. Pero si no tenemos financiamiento, no lo podemos hacer. En otras palabras, eso es lo que está diciendo el alumno Burgos. Pero si tenemos financiamiento disponible, sí podemos hacer y financiar uno o varios proyectos. Para los que están haciendo el estudio, el trabajo de los bancos similares, ¿con qué variable empieza el estudio del ASFI? El informe del ASFI, ese trimestral o anual que les he dicho que busquen. ¿Quién me contesta de ese grupo? Comienza con los depósitos.
con los depósitos. Muy bien, Di Bello. Te sacó 100, si no me recuerdo, en el examen parcial, y ni tiene ni una falta. Poco habla, pero cuando habla muy bien. Empieza con los depósitos. ¿Por qué? Porque el depósito es la fuente de financiamiento de los bancos. Ahí se confirma mi teoría. Yo siempre mi teoría la llevo a la realidad, para que vean que lo que le digo le sirve la realidad, y la academia, académicamente los conceptos que manejo se aplican en la realidad. Todo informe de banco normalmente empieza con los depósitos, que es la variable principal, siguiendo con lo que decía Burgos. Los bancos, para prestar dinero en crédito, tienen que captar primero. Y la captación básica de los bancos, como dice Di Bello, genéricamente llaman depósitos. 3 tipos de depósitos: depósito en cuenta corriente, depósito en caja de ahorro, depósito a plazo fijo. Y la segunda de la AFI es la cartera de crédito. Siempre en ese orden. Si ustedes quieren comprar algo, ¿qué hacen primero? Su presupuesto de financiamiento. Y tienen la plata para comprar. Así como queremos comprar un chicle, una pastilla, pero ¿tenemos plata o no? O queremos comprar una camisa nueva, una blusa nueva. O un televisor. Primero, tengo plata, financiamiento. Lo compro. Si no, no lo compro. Es una regla universal financiera que yo le llamo. Se cumple en cualquier país del mundo. Y para cualquier tipo de organización, entidad, empresa, como quieran llamarle, pública, privada, de la economía real, de la economía financiera, la que ustedes quieran. Y se aplica en la familia y se aplican ustedes en su vida personal, como yo también. Así hablemos de compras pequeñísimas. En monto me refiero. Entonces, siguiendo con esta filosofía académica, vamos a ver cálculo de la tasa pasiva de un banco. ¿Qué han aprendido? ¿Cómo se calcula la tasa pasiva de un banco? ¿Quién me contesta? ¿Nadie contesta? ¿Qué pasa? Bueno. Se utiliza un promedio LICEN de los depósitos de 6 meses según la moneda y el plazo. Moneda y plazo. Está bien la respuesta, pero no se empieza por eso. Es parte de la respuesta. Pero no, la pregunta es, ¿cómo se empieza el estudio o el análisis para que un banco fije su tasa pasiva? Eso se toma en cuenta, pero no al inicio, Molina. Pero parte de la respuesta, sí. Bueno, tomen nota. La tasa pasiva se inicia considerando a la tasa LIBOR. Hasta ahí explico de entradita
¿Quién me dice qué es la LIBOR? Me gustaría que hablen personas que no han hablado hoy en la clase virtual. ¿Es la tasa fijada en el mercado financiero en Londres? No me pregunte. Ya. Yo por ahora La LIBOR es la tasa fijada en el mercado financiero de Londres. ¿Qué más? En el fondo es eso, pero ¿qué es la LIBOR? ¿Qué quiere? En inglés o en castellano. La respuesta. ¿Alguien complementa lo que dijo Calizaya? Tasa intercambiaria ofertada en Londres. Intercambiaria no. Ha leído mal a Aníbar. Interbancaria. Interbancaria, eso. Muy bien, ya. Entre Aníbar y Milenka Calizaya contestaron bien la pregunta. Tomen nota. La tasa LIBOR es una sigla. Pongan vertical. L en vertical, ya para que lo entiendan bien. En vertical, L, pónganle guión London en inglés. Y más a la derecha, Londres en castellano. Pongan vertical lo que le estoy diciendo. L, a la derecha de L pongan London y a la derecha de London pongan Londres. Van a ser 3 columnas. La segunda, I, L-I, li. En inglés, inter. En castellano, inter también. Inter en inglés, si quieren la pronunciación. B de bonito, porque la palabra B de burro suena feo. B, bank, B-A-N-K, en la segunda columna en inglés y en el castellano banco o bancaria. Después de B, O, de ojo, offeret, en inglés. O-F-F, offeret, termina en D de dedo. En la tercera columna, oferta, u ofrecida, u ofertada. Y después la O, la R. Rate, se escribe rate, se pronuncia rey. Es la tasa. Entonces, LIBOR, en inglés, London Interbank Offered Rate, traducida, tasa interbancaria ofertada en Londres. La LIBOR es una tasa, como decía Calizaya, que se fija en el mercado de Londres, mercado financiero de Londres. Y ese refleja el costo del dinero en el mundo. Y es una pauta, una referencia a nivel mundial. En el caso de Bolivia, como se verá en su momento, es una referencia obligatoria. Ponga entre comillas, referencia obligatoria. En su momento le voy a explicar qué quiere decir y por qué es referencia obligatoria. Para fijar esta tasa, estamos hablando de la tasa de LIBOR, tasa pasiva, la Asociación Bancaria de Panamá, perdón, Asociación Bancaria de Londres, elige a 164 bancos, 164, 164 bancos, establecidos en la ciudad de Londres, bancos de primer piso. Que ofrecen todo tipo de servicios al público. Y en ese número de bancos están los mejores bancos del mundo. Sean de Estados Unidos,
sea de la misma Inglaterra, de Alemania, de Francia, de España, de China, de República Popular de China, Japón, etc. Una vez que están elegidos los 164 bancos, nuevamente le digo, se eligen en la Asociación Bancaria de Londres, en Inglaterra su hora es la hora de mirar de Greenwich. Ahorita hay 5 horas de diferencia. Nosotros aquí tenemos, van a ser las 8 de la mañana, allá es la 1 de la tarde. Aquí estamos para abrir el mercado financiero, ya en Londres y en muchos países de Europa están cerrando el mercado del día martes. Allá los mercados abren 9 de la mañana, mercado de Greenwich, nosotros aquí todavía estamos a las 4 de la mañana dormidos, o haciendo algunas cosas, o algunos llegando a su cama, con la pandemia no llega atrasado, pero mucha gente llega a su casa a las 4 de la mañana cuando no hay pandemia, cuando no hay límites de entrada y salida en horario a la casa. Entonces, siguiendo el horario en este caso de Londres, de Greenwich, entre 9 a 10 y media, cada uno de los 164 bancos envía, todo en términos, cumpliendo un software, un programa digital, a la Asociación Bancaria de Londres, a qué tasa de interés le depositaría a los otros 163 bancos. El banco 1, a qué tasa le depositaría, tasa pasiva, dinero a los otros 163 bancos. El banco 2, ¿a qué tasa le depositaría? Al banco 1 y a los otros bancos, 162 bancos. 1 más 162 hace 163 bancos. Y así sucesivamente. Esa información llega a la Asociación Bancaria a las 10 y media. En media hora se procesan los datos y a las 11 de la mañana el mercado de Greenwich, que para nosotros 6 de la mañana, ahorita en esta época, la Asociación Bancaria de Londres, a través de la agencia inglesa Reuters Information, da a conocer la tasa al mundo, esa tasa LIBOR, es un promedio. Que nace de esos 164 bancos que se eligen o que deciden, que se ponen de acuerdo en la Asociación Bancaria de Londres. Y esa tasa sale al mundo. Todas las personas que manejan liquidez en el mundo, en cualquier lugar del mundo, siempre están viendo la LIBOR. ¿Qué sucede con la LIBOR? La LIBOR es una recomendación, una referencia en general. Cualquier inversionista que tenga liquidez, banco, empresa grande, familia grande, que sea millonaria, siempre están viendo qué pasa con la LIBOR. Y la LIBOR no es fija, la LIBOR puede variar más o menos, permanentemente. Pero todos los días, en días hábiles, se hace este cálculo porque el coste del dinero puede variar de un día para otro. Igualmente acá en Bolivia, si ustedes van, por ejemplo, a la página web del Banco Central de Bolivia, ahí a la derecha, abajo a la derecha, tienen ustedes información de la tasa LIBOR. El Banco Central de Bolivia chequea la tasa LIBOR para hacer sus inversiones con la RIN, por ejemplo, y está ahí la referencia para algún ciudadano que quiera tener la información ya procesada de ahí a mano, como se dice. Cualquier gerente de banco en Bolivia, sobre todo los gerentes financieros de los bancos, o empresas grandes que manejan mucha liquidez en Bolivia, llámense las telefónicas como Tigo, como Entel, exportadores, las grandes empresas bolivianas, el gerente financiero correspondiente o algún segundo de un tercero siempre está con esta información actualizada. La tasa interbancaria ofertada en Londres. ¿Y por qué Londres? Estamos hablando de esta tasa LIBOR, se creó en el año 1870 aproximadamente, 1870, siglo XIX. En aquella época, Inglaterra era el primer país económicamente hablando del mundo.
Era el país número 1 desde el punto de vista económico del mundo. Y Londres era la principal capital financiera del mundo. Por esa razón se creó en Londres y se mantiene hasta ahora. O sea, la LIBOR tiene una tasa de interés que tiene más de 100 años de vida, más o menos 150 años de vida. Y nadie, ni esta otra tasa la ha podido destronar. Con el tiempo, ustedes saben, Estados Unidos superó como primer potencia económica mundial a Inglaterra, ahora Estados Unidos, y la capital financiera del mundo, ya les dije, actualmente es, ¿qué ciudad les indiqué en clase? ¿Cuál es la ciudad capital financiera del mundo ahorita? Número 1. Nueva York, licenciado. Nueva York, muy bien, en coro, muy bien, Nueva York. ¿Y a futuro? ¿Quién va a ser a futuro? No me adelanto a decirlo, pues un grupo está investigando eso y no quiero robarle el show, como yo digo. Cuando toque el tema, exponga ese grupo, ahí vamos a hablar. Y a futuro se espera un cambio, lógicamente. No hay nada eterno en las actividades de los países, de los seres humanos. Todo tiene un fin. Bueno, entonces esta tasa de interés es una referencia. Y en Bolivia se toma esa referencia. Aparte de la LIBOR, que es para mí la variable número 1 para considerar las tasas de interés pasivas, hablemos ya de otro país, Bolivia. Ahora también ya se entra a analizar, regule